en el mundo de las telas, estás empezando a coser y te marea la cantidad de nombres y diferentes textiles, o quizás ya estás en el mundo de las telas, ya estás creando tus productos, tenés tu propio emprendimiento y te gustaría convertirte en una experta reconociendo textiles. O por último, si tenés que comprar telas por internet y te cuesta decidirte cómo elegirlas sin verlas y tocarlas, este video es ideal para vos. Soy Flor, soy la creadora de Macondo Labores y Oficios, una escuela online donde te enseño a estampar telas que tengan tu impronta y personalidad. En este video voy a enseñarte un método súper práctico para que aprendas a reconocer y clasificar telas. Vas a ver que con esto te vas a tener que olvidar de los nombres comerciales y no va a importar en qué país estés. Hay ciertas características que son comunes en todas las telas y eso es lo que vamos a ver en este video. Antes de empezar, quiero invitarte a que te descargues la guía gratuita donde te cuento cuáles son las telas que se pueden estampar y cuáles son las técnicas de estampación que podés usar. Acá abajo en la descripción te dejo el link para que te puedas descargar esa guía. Las 3 razones fundamentales por las que me parece súper importante que nos comprometamos a fondo con las telas y podamos ir más allá de sus nombres comerciales como las conocemos en general, es entender que las telas son mucho más que ese nombre que tienen y muchas veces un mismo nombre se usa para diferentes tipos de textiles, entonces ahí es donde empiezan los problemas, nos marea y nos cuesta un poco reconocerlas. Lo que vamos a ver acá es un método que vamos a ir más a lo profundo del textil y no va a importar tanto el nombre, sino que vamos a aprender a reconocerlas realmente, cómo están hechas y cómo están tejidas. La primera razón que me parece importantísima por la que vamos a aprender a reconocerlas es si querés estampar telas. La estampación de textiles y el tipo de tela van de la mano. Cada técnica de estampación va a tener requerimientos específicos sobre el textil que vamos a usar. Pero esto es muy sencillo y esto es lo que te voy a enseñar en este video. Vas a poder aprender a reconocer las telas de esta manera súper práctica. Por eso, primero, si querés estampar telas, tenés que sí o sí poder reconocerlas y clasificarlas para saber que esa tela que vas a estampar se puede usar con la técnica de estampación que vas a utilizar. En segundo lugar, si por ejemplo emprendés y creás tus propios productos a partir de telas, es muy importante que puedas reconocer muy bien las telas que estás usando o las que tu producto requiere para poder lograr una mayor calidad en lo que estás haciendo. Los productos que hacemos con textiles, ya sean neceseres, mochilas, bolsos, remeras, pantalones, también tienen necesidades constructivas, es decir, cómo voy a hacer ese producto, y esa moldería, por ejemplo, que voy a usar para ese producto requiere ciertas características en la tela. Puede ser, por ejemplo, que la tela tenga elasticidad o que no tenga elasticidad. Esas cosas son las que van a ser muy importantes para poder crear productos que tengan buena calidad, sean duraderos y, por ejemplo, no se rompan o tengan buen calce. En tercer lugar, me parece súper importante que aprendas a reconocer por tu cuenta las telas para lograr una mayor libertad a la hora de decidir qué textil vas a utilizar y por otro lado, seguridad cuando vayas a comprarlo o a elegirlo. Ya sea que compres por internet o que vayas a una casa donde venden telas, es muy importante que sepas qué es lo que necesitas, ya sea por la técnica de estampación que vas a usar o por el tipo de producto que vas a hacer y puedas pedir con propiedad más allá del nombre de la tela, porque muchas veces nos pasa que conocemos o utilizamos ciertas telas y vamos y pedimos siempre esas mismas telas y nos estamos perdiendo de otras oportunidades. Entonces, si vos sabés qué es lo que estás buscando, por ejemplo, una tela que sea pesada, que sea plana, que no se estire, todo eso hace que vos puedas pedirle a la persona que te está vendiendo o buscar en internet de una manera mucho más profesional, si querés, y más experta en lo que estás haciendo, yendo bien a fondo con eso que querés conseguir. Ahora entonces vamos a ir a la parte un poquito más teórica, pero voy a hacerla lo más práctica y didáctica posible. Vamos a aprender a clasificar las telas según
dos tipos de divisiones que se le puede hacer a todas las telas y se le hace al mismo tiempo. Por un lado, vamos a poder reconocer el origen de las telas, de dónde viene la fibra con la que se hizo, y por otro lado, vamos a poder reconocer la estructura, es decir, cómo está tejida esa tela. Y ambas clasificaciones se hacen al mismo tiempo. Nos sirve para reconocer características puntuales de ese textil. Vamos a empezar con la primera, que es la clasificación según el origen de la fibra con la que se hizo la tela. Esto quiere decir de dónde llegó esa fibra, si se extrajo, por ejemplo, de la naturaleza o si fue creada desde cero o tuvo algún tipo de intervención química, como por ejemplo las fibras manufacturadas. Por otro lado, entonces la segunda clasificación que vamos a hacer es según la estructura de la tela. Primero la clasifico por el origen, puedo entender de dónde viene esa tela y luego tengo que entender cómo fue tejida. En este caso hay un montón de formas de tejer estas telas, de unir estos hilos. Vamos a ver las dos básicas y las más utilizadas, solamente como para no hacerlo demasiado extenso ni el video ni el tema. Vamos a tener dentro de la estructura de las telas dos estructuras posibles. Por un lado, las de punto, que van a ser las telas que tienen rebote, que se pueden estirar. Y por otro lado, las telas planas, que son aquellas que no tienen ningún tipo de elasticidad y que son un poco más rígidas. Las telas de punto tienen como característica principal que están tejidas están formadas en realidad por un solo hilo que se teje a sí mismo, sobre todo las telas que son de punto por trama, porque después están las que son por urdimbre, que ahí nos vamos a algo más complejo, están hechas por muchos hilos, pero aquí vamos a concentrarnos en las que son por trama, que es la que hay mayor cantidad en el mercado. Estas telas se tejen de una forma muy parecida a que cuando tejemos a dos agujas o a tricot. Hay un montón de puntos en el tejido que después se aplican también a la estructura de estas telas de punto. Como ejemplos vamos a tener, como decía, el jersey, vamos a tener el morley, el tricot, el interlock. Todos estos son diferentes telas que podemos obtener en el mercado que son de punto. Por otro lado, vamos a tener entonces las telas planas, que como te decía son más rígidas, no tienen rebote como tienen las de punto. En este caso, las telas planas están hechas a partir de dos hilos, que se hace igual que en el tejido de telar, donde hay un hilo que está colocado de manera vertical, que se llama urdimbre, y luego hay otro hilo que lo atraviesa, que lo sube y lo baja al de urdimbre, que se llama trama. Estos dos hilos se entrecruzan y generan esa rigidez, esa estructura que no permite tanta elasticidad. En este caso, por ejemplo, vamos a tener la sarga, la gabardina, el lienzo, la gasa. Esas van a ser telas que son planas. Y fíjate cómo, por ejemplo, según la estructura de la tela, si te dedicas a la costura, la moldería cambia muchísimo, porque para las telas planas, por ejemplo, vamos a usar moldería que necesite pinzas, que tenga cierre, que tenga botones. En cambio, para usar las de punto, no necesitamos nada de eso. La moldería es muy diferente, no se utilizan pinzas, tampoco se utilizan como diferentes accesos, sino que al estirarse, al tener rebote esa tela, hace que el acceso a la prenda sea mucho más sencillo. Entonces, para empezar, vamos a tener estas dos clasificaciones, según el origen de la tela y según la estructura de la tela. Estas son las dos cosas que yo voy a tener que conocer sobre el textil que tengo en mis manos, mucho más allá del nombre. Esto es lo que tenés que saber y eso es lo que te va a ayudar muchísimo a trabajar con telas, a lograr una mayor seguridad a la hora de elegirlas, de buscarlas y de crear tus productos, de darles la mejor calidad posible a esos productos. Te recuerdo que si querés aprender cuáles son las telas ideales para estampar y con qué técnicas te recomiendo yo estampar, te puedas descargar la guía. Si este contenido te fue de utilidad y te gustó, te pido que te suscribas al canal, le des me gusta. Te espero en Macondo con muchísimos tutoriales, cursos y todo para estampar tus propias telas.